instalaciones en un contexto regulatorio en plena evolución. Para moderar este debate contamos con Rosa Sánchez Torres, es directora de Bequinor, una de las voces más autorizadas en normalización y seguridad industrial aplicada al hidrógeno. Rosa es ingeniera química con décadas de experiencia en comisiones técnicas y divulgación especializada. Van a acompañarle expertos del ámbito institucional, la ingeniería, la certificación y la industria, que aportarán una visión completa sobre criterios técnicos, regulación y aplicación práctica. Nos acompañarán José Luis Álvarez de Samaniego, subdirector adjunto de Calidad y Seguridad Industrial en el Ministerio de Industria y Turismo. Ingeniero industrial del Estado con una trayectoria centrada en seguridad industrial y desarrollo normativo. Braulio de Lucas Ranera es jefe de servicio en la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo. Ingeniero industrial del Estado, participa activamente en la elaboración y aplicación de reglamentos clave de seguridad industrial. Victoria Iglesias Muñoz, especialista senior en transición energética en DECRA. Es ingeniera industrial con más de 25 años de experiencia en seguridad de procesos y legislación Seveso. Rosario Trimiño García es responsable de gestión de proyectos en la División de Ingeniería de INERCO, especialista en reglamentos de seguridad industrial. Y por último, y no por ello menos importante, por supuesto, Íñigo Marañón Romero, experto en seguridad de procesos y responsable HSE de Nordex Electrolasers. Es ingeniero químico con amplia trayectoria en seguridad industrial aplicada al sector energético. Pido, por favor, un aplauso muy fuerte para todos ellos. ¿Estamos? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es un honor estar hoy aquí para compartir avances. Hoy venimos para compartir los avances de nuestra Comisión de Seguridad del Hidrógeno. Esta Comisión de Seguridad de Bequinor está trabajando con un objetivo muy claro. El objetivo principal, lo que nos reúne a todos nosotros y nos ocupa y además nos motiva, es contribuir a un despliegue seguro del hidrógeno renovable. Y también nuestro propósito es contribuir y ayudar a que ese despliegue seguro tenga su integración en un marco regulatorio que sea claro, conciso y adaptable. Esta comisión nuestra de seguridad del hidrógeno está formada por más de un centenar de especialistas de distintos sectores industriales. Hay representación en esta comisión por parte de operadores y promotores del sector industrial y del sector movilidad, pero también participan fabricantes, ingenierías, consultorías y aportando conocimiento, sumando conocimiento, con ese objetivo. Es el modelo colaborativo de Bequinor. Llevamos 60 años haciendo lo mismo en distintas comisiones de estudio con ese objetivo, el de contribuir a una mejora de las condiciones de seguridad de nuestras instalaciones industriales. El año pasado compartíamos también avances aquí. José Luis nos acompañaba también el año pasado y compartíamos los avances del primer logro de esta Comisión de Seguridad del Hidrógeno de Bequinor, que fue la guía de seguridad del hidrógeno. De hecho, esta guía está publicada en la página web del Ministerio de Industria como buenas prácticas del sector privado. ¿Hoy qué compartimos? Pues hoy compartimos nuevos avances. Hoy compartimos los avances de nuestra segunda guía, todavía no finalizada, pero sí muy avanzada. Vamos a estar hablando de ella. Vamos a estar hablando de ella porque realmente abordamos aspectos que son críticos en una instalación de hidrógeno. Vamos a hablar de distancias de seguridad, vamos a hablar de medidas de control y mitigación. Vamos a hablar de aspectos muy importantes en los que hemos avanzado mucho trabajo. Y para ello contamos
con grandísimos especialistas, todos ellos profesionales comprometidos, tanto del sector industrial como de la administración, con quienes mantenemos una interlocución necesaria y continuada y siempre están dispuestos, bueno, a escuchar y atender todas las necesidades del sector industrial. Yo creo que, sin más, vamos a empezar a hablar ya de seguridad industrial, que es a lo que hemos venido. Y, en primer lugar, José Luis, para mí lo primero, yo creo que debemos comenzar esta mesa conociendo el punto de vista de la Administración. Desde tu posición en la Administración, ¿cómo crees que se debe abordar la seguridad de las instalaciones de hidrógeno? Vale. Muchas gracias, Rosa. Bueno, en primer lugar, antes de responderte a la pregunta, me gustaría agradecerte por habernos invitado al Ministerio a este evento. Creo que es importante que el Ministerio que elabora la reglamentación de seguridad industrial pues esté presente en mesas donde se habla precisamente de la seguridad industrial, de la seguridad del hidrógeno. Y yendo ya a tu pregunta, bueno, en primer lugar, es importante definir cuál es el marco reglamentario actual que tenemos ahora mismo. Como muchos sabemos, muchas de las instalaciones de hidrógeno no tienen una reglamentación específica que sea aplicable, sino que la reglamentación vendrá dada por la tipología de equipos que tenemos en estas instalaciones y mayoritariamente será una reglamentación de carácter más transversal o horizontal. Sí es cierto que tenemos instalaciones como las hidrogeneras que sí tienen una reglamentación que es específica, pero que a diferencia de otros reglamentos de seguridad industrial no establece requisitos de carácter prescriptivo, sino que basa la seguridad de estas instalaciones en la necesidad de llevar a cabo un análisis de riesgo. Y ahí está la clave de la seguridad del hidrógeno en estas instalaciones. Por tanto, desde nuestro punto de vista en el Ministerio, entendemos que la clave para abordar esta seguridad es que todos los actores que intervienen en el desarrollo de estas instalaciones, pues ya sean las ingenierías, consultorías, promotores, titulares, operadores, pero también las administraciones públicas, partamos de una concepción común del riesgo en estas instalaciones. Al final, todos sabemos que el hidrógeno tiene unas particularidades concretas que hacen que la evaluación de riesgo en estas instalaciones se haga de una forma específica. El resultado de esta evaluación al final tiene que ser dentro de una estrategia global de prevención y también, por qué no decirlo, de mitigación de consecuencias, el establecimiento de unos requisitos de seguridad específicos. Y ahí uno de esos requisitos que nos gusta destacar en la Administración es precisamente las distancias de seguridad. ¿Y por qué las distancias de seguridad? Porque junto a otras soluciones que puedan complementarlas o en parte a veces sustituirlas, pues para nosotros es una medida de la seguridad intrínseca de la instalación y sobre todo de cómo se integra en el entorno de forma segura. Tampoco estamos buscando en la Administración unos planteamientos muy conservadores que hagan imposible que se puedan desarrollar estas instalaciones, pero al final, para que la seguridad y las medidas de seguridad que se implementen sean útiles, tienen que partir de un análisis de riesgo que tiene que ser riguroso. Al final, en conclusión, entendemos que en un entorno donde se está apostando claramente por el hidrógeno, porque es la realidad, la vertebración de estas instalaciones tiene que partir de la seguridad y la seguridad, a su vez, se tiene que vertebrar de un análisis de las características y riesgos concretos de cada una de las instalaciones, pero sobre todo y necesariamente del entorno donde se integran estas instalaciones. Efectivamente, José Luis, pues yo creo que nos has dado una serie de ideas clave que además vamos a ir desarrollando en esta mesa, porque efectivamente nos hablas de las distancias de seguridad. La distancia de seguridad efectivamente es una herramienta muy útil, lo vamos a ver. La encontramos en mucha reglamentación técnica de seguridad, no es nada nuevo, pero claro, esas distancias de seguridad, ¿cómo se determinan, cómo se establecen? ¿Pero qué son? ¿Qué nos aportan? Íñigo. Yo creo que en este momento necesitamos tu aportación concreta para entender qué son las distancias de seguridad y cómo las determinamos, cómo se determinan. Muchas gracias, Rosa. Bueno, unirme a los agradecimientos de José Luis y la importancia de tener una mesa en un congreso del hidrógeno que tenga que ver con seguridad, no es solo antemano. La distancia de seguridad tiene mucha miga la explicación y voy a intentar ser lo más didáctico que pueda, ¿no? Porque tiene mucha parte técnica detrás, ¿no? Pero podemos definir una distancia de seguridad como una distancia que define un nivel de riesgo aceptable, y después explicaré justo eso porque tiene mucha miga. Distancia de un evento iniciador, de un elemento de mi instalación que puede generar un evento iniciador accidental,
que puede generar consecuencias, ¿no? Unos efectos físicos que pueden tener consecuencias térmicas, sobre presiones y que puedan incidir sobre otros elementos de mi instalación o del exterior. Bueno, como decía, hay dentro de esa definición como muy teórica hay unos conceptos que hay que explicar. Nivel de riesgo aceptable. Bueno, primero distancia. Distancia es un número. Quiere decirse que está ya cuantificado. Eso es muy importante. Lo siguiente es nivel de riesgo aceptable. ¿Qué es riesgo? Riesgo es probabilidad por consecuencias. Igual no sé si hay prevencionistas o gente que se dedica a seguridad, ¿no? Pero es probabilidad por consecuencias. No solo la parte de consecuencia, no solo la parte del efecto, sino también la parte de con qué probabilidad se va a dar ese evento iniciador del accidente. Y después hay que definir qué es aceptable. Porque aceptable es un concepto que seguro os voy a poner un ejemplo cuando hablan en las noticias proporcionalidad del uso de la fuerza, que todos decimos, bueno, ¿y qué es proporcional? Bueno, pues tenemos la suerte que en el mundo de HSE, del mundo safety, ese aceptable sí que está definido. Sí que hay un consenso internacional, lógicamente variable, pero sí que hay un consenso internacional que cuantifica qué es un riesgo aceptable. Qué es un riesgo aceptable para un trabajador, qué es un riesgo aceptable para la población, qué es un riesgo aceptable para el riesgo de la instalación, ¿no? Entonces, ese riesgo aceptable o esa cuantificación viene de la iteración de todos de análisis de riesgos. Iteración continua, y no solo en un momento del tiempo, sino en todo el periodo de madurez de una tecnología, con lo cual nos estamos asegurando que esos criterios se vayan modernizando. Vuelvo atrás y pongo dos ejemplos para ir a la parte didáctica. Distancia de seguridad, si yo tengo una chimenea, yo sé que esa chimenea puede tener, si la tengo abierta, puede tener dos efectos. Uno, radiación térmica, que yo me queme, y otro, que salte una chispa, una partícula, que pueda quemar, que pueda provocar un incendio. Frente a que yo me queme, lo tengo muy claro mi distancia de seguridad, porque el objeto receptor que soy yo, me voy a poner una distancia que no me queme. Eso es una distancia de seguridad. Y frente a una partícula, igual ya no lo tengo tan claro, pero a través de la observación ya sé que si pongo mi sofá a 1,5 metros, no me va a pasar nada, o con una fiabilidad o con una credibilidad X, porque puede que un día esa partícula salte 1,51 m, ¿vale? Entonces, tenemos la parte probabilística. Eso es distancia de seguridad. Si me voy al criterio de aceptación y busco hacer un ejemplo un poco más global y más cercano, estamos en Huelva, voy a hablar de playas, me iría a el riesgo de morir ahogado en una playa mientras me baño, por ejemplo. Probabilidad por consecuencia. La consecuencia es morir ahogado. La voy a tener fija. Un 1 a esa consecuencia. Con lo cual, la parte que me varía es la parte probabilística. Si ahora yo pienso en una playa con bandera verde, bandera amarilla, bandera roja, realmente pienso que con bandera verde la probabilidad es muy, muy baja. Con bandera amarilla es un poco más, con bandera roja ya es mucho más severo, probabilísticamente. Sin embargo, si las consecuencias son fijas y el criterio de aceptación para que yo me bañe ahí tiene que ser también fijo, que muera 1 de cada 100.000 bañistas, fíjate, os lo he cuantificado. La parte que tiene que variar son esas salvaguardas que ha comentado José Luis o esas distancias de seguridad. Por ejemplo, bandera verde, baño sin restricciones. Bandera amarilla, pues me meto hasta la cintura. Bandera roja, prohibido el baño. ¿Cuál es el objetivo de esas 3 distancias, aparte de las otras salvaguardas? Que cumplir con el criterio de aceptación. Cumplir con el criterio de aceptación, con lo cual esa distancia va variando en función de esa probabilidad. Un poco, no sé si he podido ser didáctico al respecto. Por supuesto, Íñigo. Gracias por esos ejemplos y por compartir con nosotros esos fundamentos, ¿no? Pero vamos avanzando, vamos aterrizando. Victoria, en una instalación de hidrógeno, ¿para qué nos sirven? Ya vamos a aterrizar el concepto. ¿Para qué nos sirven estas distancias de seguridad?
Bueno, pues enlazando con la explicación, bueno, ante todo, gracias por estar aquí como representando a la comisión, que la verdad es que es un trabajo magnífico en el que creo muchísimo, porque ponemos el conocimiento en común y eso en estas tecnologías y en estos proyectos pues es bastante útil. Entonces, siguiendo con el planteamiento que ya ha iniciado Íñigo de la explicación de lo que es el riesgo, pues bueno, todos sabemos que el hidrógeno pues, es una sustancia peligrosa, ¿no? que en el caso de accidente puede producir un daño. Entonces, el establecimiento de esas distancias de seguridad se tiene que basar en riesgo. Si lo basamos en consecuencias, que además es un tema que se habla bastante, pues entonces, y pensamos en consecuencias y en accidentes con hidrógeno muy catastróficos, pues se daría la paradoja de que no podríamos poner estas instalaciones en ninguna parte, que las tendríamos que poner pues muy aisladas, ¿no? O incluso establecer distancias entre equipos muy altas. Entonces, el planteamiento es riesgo. ¿Pero por qué? Porque realmente en la vida cotidiana, como bien ha explicado Íñigo, nosotros también asumimos un riesgo que consideramos aceptable. Entonces, no es que sea un planteamiento que no sea lo suficientemente estricto, sino que tenemos que tener un planteamiento útil y alineado con nuestra vida cotidiana. Entonces, la clave está en considerar que el riesgo es aceptable. ¿Y en la práctica qué hacemos? Pues lo que hacemos es establecer esas distancias de seguridad suponiendo, pues igual que el tema de que pueda saltar una chispa o que podamos tener, pues en este caso, una chimenea, pues asumimos una serie de hipótesis accidentales con hidrógeno pero ¿qué hacemos? Asumimos unas hipótesis accidentales que no sean excesivamente catastróficas, porque si no tendríamos un planteamiento muy conservador. Y esto no es nuevo, o sea, los que conozcáis la legislación de accidentes graves, que se conoce como SEVESO, el tema de la ordenación territorial, por poner un ejemplo, es decir, las distancias de las instalaciones a elementos de población, se basan en planteamientos de riesgo, no se basan en consecuencias, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues una vez hecho este planteamiento, lo que hacemos es, para establecer una distancia, ¿de qué a qué? ¿Vale? ¿Desde dónde medimos esa distancia? Pues medimos distancia desde los puntos críticos de la instalación en los que podrían darse una serie de fugas. Esas fugas serían de un tamaño determinado, las más probables, es decir, no catastróficas, sino las que harían que el riesgo fuera aceptable. Y ahora, ¿a dónde medimos? Pues no es lo mismo poner una distancia a otro equipo, poner una distancia a un edificio dentro de la instalación donde podría haber personas o no, o poner una distancia al exterior. No medimos igual esas distancias, porque esas distancias las tenemos que basar también en el posible daño que haría ese accidente en esos equipos, en esas instalaciones o en esas personas, ¿vale? Entonces, esos niveles de daño también lo definimos. Y en esto se basa el establecimiento de distancias de seguridad, básicamente. Pero lo que sí me gustaría matizar es que las distancias de seguridad son muy importantes, se basan en planteamientos de riesgo, insisto, las distancias que salen en la reglamentación realmente están basadas en este tipo de análisis de riesgo y en este tipo de fugas que se simulan, pero son un elemento, para empezar, que se debe utilizar en fases preliminares del proyecto. Es bastante útil en fases preliminares para saber dónde implantar una instalación, qué layout definir en fases preliminares. Pero no es la única medida, porque estos accidentes, aunque sean poco probables, podrían ocurrir y tenemos que evitarlos. Entonces, desde el diseño tenemos que evitar que ocurran esos accidentes seleccionando materiales adecuados, haciendo el proyecto bien, estableciendo medidas que en caso de fugas permitan detectarlas muy pronto, actuar muy pronto, incluso mitigar las consecuencias en caso de accidente. En todas estas medidas se trabaja también en la comisión para establecerlas y escribirlas en nuestra guía, ¿vale? Efectivamente, pues bueno, yo creo que vamos avanzando claramente de forma muy positiva. Ya entendemos bien el concepto, ya entendemos cómo se contextualiza, pero vamos a seguir. Chari. En esta guía de seguridad, segunda guía de seguridad, que está centrada específicamente en almacenamientos de hidrógeno gas y en las medidas de seguridad que vosotros, los especialistas, estáis consensuando, ¿cómo estamos integrando estas distancias de seguridad dentro de esta guía que tenemos en elaboración? Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por invitarme a participar y muchas gracias a todos los que están participando en esta jornada, ¿vale? Pues mira, partiendo, como ha dicho José Luis, del marco regulatorio que tenemos actualmente, en el que no tenemos una normativa para el hidrógeno gaseoso, ¿vale? Pues desde la Comisión lo que hemos hecho es ver qué medidas
qué normativa internacional nos pueden servir de apoyo para determinar estas distancias reglamentarias que vamos a aplicar en las primeras fases del proyecto, ¿vale? Y si bien hemos analizado diferentes códigos y normas, hemos llegado a la conclusión de que el mejor punto de partida que tenemos ahora mismo es la NFPA2, ¿vale? Y os vamos a explicar por qué. En primer lugar, porque es una normativa de reconocido prestigio, en la que, o sea, es una normativa que ya tenemos, digamos, adaptada en diversos reglamentos nuestros, ¿vale? Como pueden ser el reglamento de almacenamiento de productos químicos o el reglamento de instalaciones petrolíferas, ¿vale? En segundo lugar, porque es un código específico de hidrógeno, es decir, no es una adaptación de un reglamento para otros gases que se ha adaptado al hidrógeno, sino que tiene en consideración las particularidades de esta sustancia, ¿vale? Y esto es fundamental cuando hablamos de seguridad, ¿vale? Y en tercer lugar, y lo más importante de todo, es que la NFPA2, las distancias que recoge la NFPA2 no están puestas porque sí, o sea, no se han inventado, sino que están basadas en análisis de riesgo, en documentación técnica y en experiencias reales, ¿vale? Entonces, en este momento que estamos viviendo de desarrollo reglamentario, nos parece una base muy sólida para incorporar en nuestra guía estas distancias reglamentarias que tienen que tenerse en cuenta durante las fases de desarrollo de un proyecto, ¿vale? Y desde la Comisión lo que estamos haciendo ahora mismo también es asentar estas distancias mediante simulaciones de casos reales que están proporcionando nuestros miembros de la Comisión que están participando en la segunda parte de la guía del hidrógeno. Efectivamente, así es, Chari. Son muchos meses de trabajo muy riguroso. Solamente ese estudio inicial de todas las referencias técnicas, normativas, regulatorias a nivel nacional e internacional que se realizó, pues bueno, fue realmente un trabajo duro. No ha sido un recorrido fácil, pero sí nos ha permitido, pues bueno, llegar a conclusiones bastante claras, a poder identificar cuáles son las referencias más adaptables a nuestro contexto, nuestras instalaciones industriales de hidrógeno, y sobre todo estamos cotejando y validando todos los supuestos en los que vamos avanzando, como muy bien ha explicado Chari. Pero llegados ya a este punto, vamos avanzando en nuestro recorrido. Braulio, nuevamente, pues igualmente, desde tu posición en el Ministerio, pues ¿cómo crees realmente que en reglamentos relacionados con el uso del hidrógeno nos pueden ayudar estas distancias de seguridad o pueden contribuir a la seguridad industrial de instalaciones? Bueno, lo primero de todo, sumarme a los agradecimientos de todos a la organización y a los que nos acompañáis hoy aquí especialmente. En relación a tu pregunta, pues, entendemos que en algunos casos el establecimiento de distancias de seguridad y de otras medidas prescriptivas pueden ser vistos, pues, a lo mejor en una primera etapa como una limitación al crecimiento de la industria o a la competitividad, pero desde la subdirección nuestra entendemos que la seguridad industrial debe ser uno de los ejes fundamentales en los que construyamos la competitividad de la industria, y la tenemos que garantizar, esta seguridad de las instalaciones, de los procesos y de todos los que al final forman parte de la misma, para a partir de ahí poder ir creciendo y poder ir desarrollando, pues eso, una industria más competitiva y más segura. Y en esta seguridad de las instalaciones creemos que el establecimiento de distancias de seguridad tienen un papel muy relevante por dos aspectos que consideramos claves, que es el rigor técnico que nos permiten aportar a las normas y también la seguridad jurídica que proporcionan. Sobre el rigor técnico, pues poco más que añadir, ya lo han comentado todos. Al final, simplemente resaltar que si se establecen unas distancias de seguridad, en ningún caso son números arbitrarios que decidimos 7, 10, 15 metros, sino que están respaldadas por normas de reconocido prestigio y sobre todo por análisis de riesgo muy rigurosos y con muchos estudios detrás y con mucho trabajo. Y en cuanto a la seguridad que aportan, iría un poco la seguridad que nos aporta la Administración, pero también a lo que es el sector. A nosotros nos proporciona una capacidad de tener unas normas claras, homogéneas, transparentes, que nos garanticen que instalaciones con un riesgo similar pues sean tratadas con unas medidas equivalentes y tener una garantía de esa seguridad mínima a partir de la cual poder crecer. Y para el sector entendemos, pues como ya ha comentado por ejemplo Chari,
que a un promotor le puede permitir tener estas normas claras, no depender de posibles arbitrariedades o subjetividades en la interpretación de criterios o un diferente criterio técnico, y desde etapas muy tempranas de lo que es el desarrollo del proyecto, pues poder decidir si en una determinada parcela, por ejemplo, nos cabe una instalación o no nos cabe, y a partir de ahí, pues bueno, lo mismo puede ser bastante útil. Y ya para aterrizar un poco en el tema del hidrógeno, hemos hablado de que el hidrógeno es una molécula, es peligroso, pero el hidrógeno no es algo nuevo. Ya lo sabes por la colaboración que tenemos también con Bequinor en el tema de APQ. Es una molécula que se viene utilizando mucho tiempo, y lo que tenemos que conseguir es que estas instalaciones, que como ha dicho José Luis, pues van a venir a regularse o pueden establecerse nuevas medidas, pues estén relacionadas. Y también, relacionado con lo primero que decía, estamos ahora mismo trabajando en un anexo de distancias en la ITC ICG 05 del reglamento de gas, que, bueno, como también ha comentado Chari, al final están basadas en esta NFPA2 y entendemos que es la norma de referencia y es desde el punto de partida en el que trabajar. Y para concluir un poco, resaltar que no queremos ni consideramos que podamos permitirnos crear de España una isla normativa, algo diferente, sino que tenemos que garantizar la competitividad igualándonos con países de nuestro entorno, y a partir de esta seguridad industrial ir mejorando la competitividad y el desarrollo de la industria. Desde luego, Braulio, pues efectivamente es el camino, es el camino adecuado. Volveremos sobre ello un poquito más adelante, sobre ese futuro marco regulatorio. Pero bueno, decíamos al inicio, más allá de las distancias de seguridad, hemos hablado de ellas, las hemos analizado bien, las hemos escudriñado, pero bueno, en instalaciones de hidrógeno tenemos otras medidas de control y de mitigación que son totalmente críticas en una instalación de hidrógeno. Pero, Chari, vamos a ver, ¿qué opinas? ¿Crees que el marco regulatorio actual es suficiente y nos ayuda a la concreción y aplicación de estas otras medidas también críticas desde un punto de vista de seguridad? Bueno, pues la respuesta corta es no. Verás, o sea, nosotros con el marco regulatorio que tenemos actualmente en medidas de protección contra incendios y en otras medidas de seguridad, protección y mitigación en instalaciones de hidrógeno gaseoso nos quedamos muy cortos. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo reglamentos que podemos utilizar con carácter general, como puede ser el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, que si bien nos da criterios generales que van a cubrir la mayor parte de nuestro establecimiento, no se van a meter y no profundizan en las medidas específicas que necesitan las instalaciones de producción y almacenamiento de hidrógeno, ¿vale? Porque necesitan unos criterios específicos. El reglamento de contraincendios no establece cómo actuar en caso de una fuga o de tener un incendio de hidrógeno, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo desde la guía de Bequinor, también basado en herramientas de cálculo de análisis de riesgo, estamos definiendo también estas medidas de seguridad y también van a estar incluidas en nuestra segunda parte de la guía. Ah, bueno, y se me ha olvidado una cosa, o sea, estas medidas de protección contra incendios son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de cara a las compañías aseguradoras. Una compañía aseguradora lo que necesita son medidas específicas en tu proceso productivo de cara a poder evaluar el riesgo y establecer un seguro de responsabilidad civil, el seguro de protección contra incendios, en este caso. Efectivamente, ese es un aspecto pues también crítico. También crítico. También crítico. Importante. Efectivamente. Pues, Victoria, en ausencia de marco regulatorio específico, ¿vale?, que cubra específicamente los riesgos asociados a estas instalaciones de hidrógeno de las que estamos hablando, pues, ¿cómo podemos identificar y evaluar, ¿no?, estos otros aspectos críticos desde el punto de vista de la seguridad en un proyecto de hidrógeno? Bueno, ante todo, en ausencia de reglamentación específica por ahora, porque todos estamos esperando reglamentación específica, es un clamor. Entonces, incluso ya desde Europa, bueno, hablando de los nuevos usos del hidrógeno, que son los que nos traen aquí sobre todo, pues esto siempre ha pasado, se desarrolla la tecnología, la reglamentación y
necesitamos tener experiencia en los procesos asociados a estos nuevos usos. Pero me gustaría decir que bueno, para los nuevos usos hay poca experiencia, pero que el hidrógeno se lleva usando en el sector de oil and gas pues hace años, por ejemplo, para hidrodesulfurar, y hay mucha experiencia acumulada. Entonces, al final, el desarrollo de reglamentación en aspectos como distancias de seguridad y en otros aspectos, al final se basa en experiencia y también en análisis de riesgo. Y hay análisis de riesgo de muchos tipos. Igual, bueno, voy a intentar explicar algunos ejemplos. Por poner ejemplos, hay análisis de riesgo que se deberían siempre hacer adaptados desde las etapas iniciales de desarrollo de un proyecto, desde la conceptual, cuando estamos desarrollándolo, en la fase de ingeniería de detalle, incluso durante la operación, si hay control de cambio, pues hay muchos análisis que acompañan a lo que es el desarrollo y la ingeniería de los proyectos. Por ejemplo, en un análisis HAZOP que se llama Hazard and Operability, lo que hace es identificar riesgos, pero a la vez asegurando que el proceso opera de forma lógica, que no paramos el proceso cada 2 por 3, cada vez que detectamos un riesgo paramos. Entonces, esos estudios se hacen desde hace muchísimo tiempo en este tipo de proyectos y garantizan, por ejemplo, pues establecer medidas de seguridad de cómo detectar fugas o desviaciones de proceso, cómo actuar para que eso no dé lugar a un accidente, qué hacer si tienes que ventear. No me quiero poner excesivamente técnica, pero son estudios que son bastante útiles para la toma de decisiones desde el diseño. Luego hay otros estudios que ayudan a establecer distancias de seguridad, como en el ejemplo que hemos puesto, y hay herramientas, hay software de simulación, no necesitamos esperar a que ocurran los accidentes para aprender. Hacemos los estudios a la inversa, partimos de qué causas podríamos tener de accidentes, simulamos esos accidentes, vemos dónde llegarían y vemos qué probabilidad tendrían. Entonces, hay estudios que, según en qué pongan el foco, pues se tienen en cuenta unos aspectos u otros. Por ejemplo, si lo que queremos poner el foco es en la protección contra incendios, podemos utilizar estudios que se basan en riesgo para establecer cuáles serían las zonas de la instalación donde hay más probabilidad de tener una radiación importante que pudiera dañar a los equipos, y en base a eso se pueden tomar decisiones para proteger los equipos frente a incendios, para ver cómo refrigerar, etcétera. Igual sobre edificios. Si podemos tener un riesgo de explosión por hidrógeno y tal, pues lo que hacemos también este tipo de estudios para saber cómo tendría que resistir ese edificio en caso de accidente, o bien en fases preliminares del proyecto, que siempre decimos de broma, el papel todo lo aguanta, movemos un poquito el edificio y son bastante útiles, ¿vale? Luego, desde ahora, por ejemplo, hay soluciones pues contenerizadas en los electrolizadores, sabemos que el hidrógeno debería estar aireado en caso de fuga, y entonces pues hay estudios que hacen simulaciones 3D que sirven también para establecer si la ventilación es adecuada, y en caso de fuga no se formaría dentro del recinto una atmósfera explosiva, y con eso lo puedes garantizar. También para detectar, para el sistema de detección, para optimizar dónde poner todos los detectores, viendo las zonas donde se acumularía más gas. En fin, hay muchísimos estudios, y luego está pues el conocido por los que estéis familiarizados con la legislación de accidentes graves, que son los análisis cuantitativos de riesgo, que ponen el foco en las personas. Entonces, puedes establecer cuáles son las zonas donde tendrías un riesgo aceptable sobre daño a las personas, y eso te garantizaría poner las instalaciones en el sitio adecuado, no solo de cara al exterior, sino también dentro del establecimiento. Estas son técnicas de análisis de riesgo, pero luego hay una técnica que es muy útil y que es poner en común el conocimiento. Es lo que hacemos en la comisión, utilizamos técnicas que nos ayudan, que hemos aplicado durante muchos años, y luego, como decía Rosa y como han dicho mis compañeros, hay operadores, hay gente con muchísima experiencia, y entonces juntos ponemos en común la experiencia ya acumulada en otros procesos, incluso la acumulada ya en este tipo de proyectos. Entonces, todo eso lo ponemos en la olla, discutimos y bueno, pues estamos trabajando en establecer esas pautas y esas medidas que nos gustaría que formaran parte de una reglamentación específica, o bueno, normativa específica sí que hay. Entonces aconsejamos siempre pues ir a las referencias internacionales en normativa en ausencia de reglamentación específica. Efectivamente, Victoria, muchas gracias. Sí, debatimos mucho.
Debatimos mucho. muchísimo. Las reuniones son muy largas, las reuniones son muy densas, participáis muchos profesionales, muchos especialistas, pero efectivamente sumáis conocimiento, estáis especialistas en análisis de riesgos, hay especialistas en la gestión de instalaciones de hidrógeno, porque históricamente el hidrógeno se ha utilizado en la industria, en instalaciones industriales, ya es muy maduro, está muy madura la gestión de la seguridad del hidrógeno y nos traen ese conocimiento, pero también tenemos nuevos operadores, nuevos promotores que nos traen sus inquietudes, sus necesidades, su casuística, las ingenierías, los que fabrican los equipos, los que fabrican los sistemas. Sumamos mucho, efectivamente. Y sí, ese objetivo es llegar a consensuar ese marco común y robusto. Vamos a dar un pasito más, Íñigo, un pasito más. Nos has puesto, Victoria, pues bueno, toda la base de evaluación de riesgos, que es el trasfondo, ¿no?, real de todo nuestro trabajo. Pero yéndonos a una instalación de hidrógeno, vamos a aterrizar un poquito. O sea, detección de fugas. Vamos a hablar de aspectos críticos ya en una instalación de hidrógeno. La detección de fugas, ¿qué hacemos? Detección de fugas, ¿qué hacemos en caso para proteger contra incendios? ¿Qué medidas de control y mitigación podemos aplicar? Sí, en la primera pregunta he actuado con otra gorra, que era la más de consultor, una vida pasada. En esta pregunta tengo que tirar de mi gorra actual, que es de Nordes Electrolyzers, como fabricante de electrolizadores y como operador también, ¿no?, de este tipo de equipos. Espero no dejarme nada, porque la pregunta es muy amplia, porque hay muchas salvaguardas, ¿no?, más allá de las distancias. Y cuando hablamos de fugas, todos tendemos a pensar en la estrella, que son los detectores. Pero yo no quiero poner el foco en los detectores, o por lo menos no quiero hablar solo de ellos, porque todo en seguridad se basa, para conseguir seguridad, una cultura de seguridad, tengo varias capas de seguridad. Tienen que fallar para que haya después una detección o haya un evento accidental. Entonces, para mí la primera capa de seguridad es un diseño robusto, mecánico de mi instalación, ¿no? Una segunda capa de seguridad sería el propio proceso, el propio control del proceso, la propia autoprotección de mi instalación desde un punto de vista de operativo del proceso, ¿no? Toda esa instrumentación que tengo en mi instalación o en mi equipo, en nuestro caso, que son básicamente vigilantes a cada segundo de cualquier offset en mi equipo, en mi instalación, y que me lleva a mi equipo a condiciones seguras. Y eso, lógicamente, también cualquier desviación en un indicador, en una variable de proceso, presión, temperatura, caudal, puede derivar o puede venir provocado por un tema de una fuga, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte de control de proceso. Si me voy al ejemplo de la playa, todos los bañistas somos ese proceso, ese control de proceso, porque todos podemos identificar que hay una desviación en la playa, ¿no? Además, no solo todos los bañistas somos parte de ese proceso, sino que hay incluso instrumentos específicos, lazos de control específicos, que fiabilizamos para que sean mucho más seguros. Vuelvo al ejemplo de la playa. Si todos somos vigilantes, además mi familia, estoy seguro que va a mirar más por mí, ¿no? Pues de esos 100 bañistas, seguro que va a haber 3 que además son más fiables en mi supervisión. Fuera de proceso, ya nos vamos también a la capa de seguridad que me aporta la instalación. Y yo creo que lo ha comentado muy bien Vicky. Con la instalación, y si hablamos de fugas, tenemos que hablar impepinablemente de ventilación. Si es en exterior es mucho más simple, pero si es en interior, incluso ha hablado de CFDs, estudios CFDs, ¿no?, para ver zonas muertas, control de esos lazos de control asociados a esa ventilación, etc. Y ya por último, bueno, no por último, pero una capa más, y fijaros que estoy en la cuarta. Las primeras son las tempranas, son las de un diseño inherentemente seguro, son las principales, pero una capa más es la detección de fugas. Y ahí sí que es detección de fugas, detección de gases. Quiero hacer un pequeño matiz, una diferenciación, porque es como poner oídos
narices y ojos a mi instalación. Y diferencio el matiz. Un oído puede ser detección de ultrasonidos, pero el oído me va a decir que tengo una fuga, pero no me sabe decir ni de qué ni dónde. Si le añado la cámara ultrasonidos, le añado un nombre a esos ultrasonidos, ya es un oído y un ojo. Me identifica que hay un problema y me dice dónde lo tengo, pero no me dice de qué. Y en una instalación de hidrógeno puede ser neumática, puede ser oxígeno, puede ser hidrógeno, por ejemplo. Y ya por último, las narices. Yo tengo buen apéndice, permitidme, pero no tengo olfato. Quiero decir, tenemos dos tecnologías como clásicas, ¿no? Unas que son porcentaje del límite inferior de explosividad, que es como la típica, la que todos conocemos, que es como yo, que no tiene mucho olfato. Y después hay otras que detectan incluso ppms, partes por millón. Para que os hagáis una idea, el límite inferior de explosividad del hidrógeno son 40.000 ppms. Pues hay detectores que me afinan entre el rango de 0.000, mucho más sensibles. Bueno, pues todo eso hay que estudiarlo, hay que saber, porque si me voy a exterior, lógicamente el viento me va a jugar una mala pasada para los detectores de gases. Me tengo que ir igual a ciertas tecnologías. Si me voy a interior, cambia la cosa, porque ahí sí que voy a poder saber por dónde se mueve mi ventilación natural o forzada, pero sí que tengo que también conocer, por ejemplo, toda la estructura, todo mi edificio, para saber mis volúmenes, porque si pongo los equipos muy sensibles muy cerca del equipo, pues igual me está continuamente detectando. Sin embargo, si pongo los que no son sensibles muy altos, a 10 metros, pues igual no se enteran nunca. Quiero decir con esto que, lógicamente, hay que estudiar. Y ya por último, esa capa de seguridad que hablamos de la detección, y ya termino con esto, hay que añadirle actuación. Y eso hay que preverlo en el inicio, en el diseño. Hay que añadir la actuación de aislamiento, de corte, y para eso hay que también definir, saber estocajes de hidrógeno, saber esas actuaciones, llevar a parada segura, inertizaciones, despresurizaciones, ¿no? que comentabas, Vicky. Y ya por no olvidarme, porque todo este proceso que os estoy diciendo es perfectamente válido para los incendios. Para que haya un incendio tiene que haber una fuga, está claro, estamos hablando de hidrógeno. Entonces, lo que hablo de detectores vale para infrarrojos. Y lo que hablo de aislamiento es crítico para fugas y para incendios. Porque estamos hablando de gases, lo que yo quiero es cortar. Lo que yo quiero es cortar. Porque no estamos hablando de protecciones activas contra incendios, fundamentalmente. Nos estamos centrando en aislar, cortar, despresurizar, para que no haya estocaje que pueda inflamarse, ¿no? Y bueno, seguramente me he dejado algo, Rosa, pero más o menos grandes rasgos yo creo que ese sería un poco el camino. Ese es el camino, sí. Yo creo que nos has ayudado mucho tu intervención a pasar de ese plano más abstracto a ese plano más aterrizado en lo que es una instalación de hidrógeno. Volviendo al marco regulatorio, Braulio, nos comentabas en tu intervención que, hay un proyecto, ¿vale?, de Real Decreto, que entre otras cosas regula las instalaciones de suministro de hidrógeno. Este proyecto ha superado recientemente una audiencia pública. ¿Podrías avanzarnos un poco en qué os habéis basado desde un punto de vista de seguridad para este proyecto y más o menos cómo ha superado ese trámite de audiencia y cómo prevemos que evolucione? Sí, creo que es una pregunta que ha despertado bastante interés en lo que es el sector, a tenor al menos del volumen de alegaciones que hemos recibido. Han sido unas cuantas. Lo primero de todo, agradecer a todos los que por aquí habrá alguien, a la Comisión de Seguridad de Bequinor, habéis contribuido en este trámite de audiencia a enviarnos vuestros comentarios. Entendemos que este contacto, o al menos este feedback que nos puede dar el sector es fundamental para tener una reglamentación más robusta que en cierta medida sea aceptada también por el sector y que perdure en el tiempo para todo lo que hemos estado hablando anteriormente.
Simplemente resaltar que, como has dicho, es un proyecto de un Real Decreto que vendrá a sustituir el 919 de combustibles gaseosos. Entonces, lo que os puedo comentar ahora es algo provisional, que está todavía pendiente de terminar el estudio de las alegaciones. Y bueno, en cuanto al establecimiento de distancias, sí me gustaría dividir entre lo que ha sido el establecimiento de las distancias interiores y las distancias a elementos exteriores o a terceros. En el primero de los casos se introdujo una tabla en el anexo normativo de la ICG 05 a raíz de un primer trámite de audiencia, una alegación presentada, entre otros, por la Comisión de Seguridad de Bequinor. Esta tabla de distancias está basada en un estudio de la NFPA2, son distancias desde los centros de almacenamiento propios de la instalación de suministro y bueno, es una tabla basada en función de la presión y el diámetro de las tuberías. Y luego tenemos un segundo paso, que son las distancias a elementos exteriores, donde nos hemos separado un pelín de la NFPA2 y lo que hemos hecho ha sido tomar como referencia instalaciones equivalentes o similares pues, de países como Francia, Italia o en la norma belga. Nos han salido unas distancias un pelín superiores y, bueno, como digo, de forma provisional lo que estamos intentando es introducir una cierta flexibilidad para que en esas instalaciones en las que no se puedan cumplir alguna de las distancias, pues cumpliendo estos análisis de riesgo que nos ha contado Vicky, que ya se establece en la UNE 19880, pues podamos, a través de un método de validación que ya se establece en otros reglamentos también, de soluciones alternativas, poder utilizar estos análisis cuando no sea posible establecer las distancias. Destacar también que hay una serie de medidas de mitigación que nos permitirían reducir las distancias, como puede ser el establecimiento de muros. Y ya como conclusión, desde la Administración, bueno, todos conocemos el proceso de transición, descarbonización que estamos viviendo. Entendemos que el hidrógeno tiene que jugar un papel fundamental en la descarbonización del transporte y queremos fomentar y entendemos que hay que fomentar este tipo de instalaciones de suministro. Sin embargo, pues somos conscientes, como ya he intentado transmitir antes, que no podemos garantizar esta competitividad si nuestras instalaciones no son seguras. Y en el tema del hidrógeno para la movilidad iría un paso más, y es que tienen que ser seguras, pero además la sociedad las tiene que percibir como seguras y como una tecnología madura. Es absolutamente necesario. Pues, Braulio, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, porque, bueno, realmente, en primicia, pues has compartido hoy con nosotros, bueno, cómo se prevé, ¿no?, que pueda avanzar este proyecto que realmente, bueno, pues va a aportar claridad, ¿no?, que es un poco también uno de los objetivos buscados y, sobre todo, seguridad. Pues si continuamos, José Luis, contigo y con lo que es el marco reglamentario y en tu experiencia, el marco reglamentario futuro, venimos hablando de él, ¿no? Tenemos un futuro inmediato, pero bueno, tenemos muchas más instalaciones de hidrógeno y nuevas instalaciones de hidrógeno y nuevas instalaciones de hidrógeno renovable. Y bueno, estamos viendo que tenemos algunos gaps y que necesitamos seguir avanzando. Entonces, en tu experiencia, ¿qué consideras que las futuras regulaciones deberían incorporar para conseguir ese marco robusto, fiable, adaptable? ¿Qué consideras que debemos o que cómo debería evolucionar? Creo que, bueno, Braulio lo ha expuesto de manera bastante clara con lo que se está haciendo en el nuevo Real Decreto que va a sustituir el Reglamento de Instalaciones de Combustibles Gaseosos. Y en principio, las nuevas reglamentaciones o las futuras reglamentaciones tienen que basarse en tres pilares que creo que son claves, que son la claridad, la base técnica y la aplicabilidad. Es decir, los requisitos tienen que ser claros, tienen que estar basados en una base técnica sólida y luego tienen que ser aplicables, porque si no, no estaríamos desconectados del mundo real. Entonces, en este sentido, sí vemos que es fundamental que la futura reglamentación aporte referencias tanto claras como comunes para todos los actores y que nos puedan ir acercando a referencias internacionales o a normativa internacional. Ya se ha comentado, la molécula de hidrógeno es algo que se ha venido trabajando anteriormente por muchos actores, pero ahora hay nuevos actores en esta fase de expansión y también lo ha comentado Braulio, instalaciones con el mismo riesgo deberían de tener medidas similares. Entonces, tenemos que tener unas referencias comunes para todos. Por tanto, esta nueva reglamentación que aporte requisitos prescriptivos nuevos, como va a ser el caso en la ICG 05 con distancias de seguridad, es un paso muy importante porque aporta tanto certidumbre como claridad en las primeras fases del diseño
pero también, como se ha comentado, seguridad jurídica, porque evita que haya discrepancias o interpretaciones diferentes en la normativa. Pero también la reglamentación, bueno, vuelvo a referirme a lo que ha dicho Braulio, tiene que aportar flexibilidad para evitar que ponga trabas a este desarrollo. Una opción es lo que se ha hecho en la ICG 05, es que estas distancias de seguridad o otros requisitos puedan sustituirse parcialmente o completarse con medidas de seguridad que sean más o menos equivalentes o que aporten una seguridad equivalente y que se tienen que basar pues, en análisis de riesgos rigurosos. De esta forma, la futura reglamentación seguiría apostando por un muy alto nivel de seguridad, pero también tendría en cuenta pues, las distintas particularidades de las distintas instalaciones y también, como no puede ser, las particularidades del entorno donde se asienta. No es lo mismo en un entorno industrial, un entorno más urbano o un entorno que sea más alejado. Y por último, como he dicho, tienen que tener una base técnica sólida. Y en ese sentido creo que es fundamental que las nuevas reglamentaciones vengan de la mano siempre del sector privado. Al final es el sector privado, sois vosotros los que tenéis el conocimiento técnico y también la experiencia práctica en esas instalaciones. Y ese conocimiento, tanto teórico como práctico, es fundamental para que los requisitos que podamos integrar en las futuras reglamentaciones pues sean requisitos realistas y que se puedan aplicar en el mundo real. Y ahí nuevamente, aunque ya se ha hablado mucho de las guías que habéis aprobado en Bequinor, pues me gustaría volver a ponerlas en valor por dos razones fundamentales, porque ahora mismo en este marco, que muchas veces no tenemos una reglamentación específica, aportan certidumbre y además permiten que distintos actores diseñen de forma segura estas instalaciones. Y luego, por otra parte, también en este nuevo entorno que estamos elaborando, esta nueva reglamentación, pues es un punto de partida claro para nuestros requisitos reglamentarios. Bueno, por concluir, creo que el futuro de la reglamentación tiene que ir empujando para establecer un marco reglamentario que aporte seguridad, claridad y confianza y apoyándonos siempre en el diálogo continuo con vosotros, con las asociaciones, con el sector privado, para que pueda responder a vuestras necesidades. Pues fantástico, José Luis. No se me puede ocurrir un mejor cierre para esta mesa, porque realmente es un mensaje muy positivo. Escuchar al sector, escuchar las necesidades del sector, escuchar todas aquellas soluciones que de forma consensuada va concluyendo y va generando el sector privado, como muy bien dices, y yo creo que este es el camino que tenemos que seguir recorriendo. Nosotros, por nuestra parte, no nos queda más que mantener nuestro firme compromiso en continuar avanzando de la misma manera en este trabajo colaborativo con ese objetivo. Como decía al inicio, el objetivo de ayudar a un despliegue que sea seguro y que sea viable del hidrógeno renovable y ayudar también a su integración en ese marco reglamentario claro, conciso y flexible que desde la Administración pues están fomentando y están propiciando. Sin más, cerramos exactamente a tiempo. Vaya terminando, por favor. O sea, cerramos a 20 segundos de lo que nos indica esta pantalla. No sin antes pues, volver a dar, por supuesto, las gracias a estos fantásticos profesionales comprometidos que están representando hoy tanto al sector industrial de Bequinor, que participa en la comisión de Bequinor, como a los especialistas y responsables de las administraciones competentes en materia de seguridad industrial, bueno, como por supuesto a todos ustedes, a todos vosotros, si me permitís, por vuestro compromiso, por vuestra implicación y porque seguro juntos seguiremos avanzando con ese objetivo, el de conseguir unas instalaciones industriales más seguras. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para estos fantásticos ponentes.